Vamos a hablar de la elección racional y del concepto del costo de oportunidad, que es un concepto económico clave. Partamos hablando del objetivo de la economía. La economía comienza con el estudio de las elecciones de los individuos o de los actores económicos individuales en condiciones de escasez. Cómo las personas deciden si hacen o no determinada actividad, consumen o no determinado producto, o las empresas cómo deciden si producen o no determinado bien o servicio. El método de la economía. Los economistas suponemos que cada vez que buscamos responder las preguntas anteriores, las personas comparamos, o los individuos comparamos de manera más o menos consciente, los elementos que suman, por una parte, o añaden, por ejemplo, placer, satisfacción o ingresos, con los elementos que restan, por ejemplo, dolor, insatisfacción y costos. Y evaluamos en ese balance qué pesa más para tomar nuestras decisiones. En particular, en el caso de las decisiones de consumo, evaluamos los beneficios o la utilidad que nos genera consumir un bien, determinado bien o servicio, con los costos en que incurrimos para consumir ese bien o servicio. Vamos a llamar B al beneficio que obtenemos de consumir este bien o servicio de referencia. B es el valor o utilidad que el producto añade a la persona que lo obtiene y se puede cuantificar pensando en cuánto es lo máximo que se está dispuesto a pagar por obtenerlo. Y vamos a llamar C al costo en el que incurrimos al consumir el bien o servicio evaluado o el bien o servicio de referencia, y se cuantifica como la suma de todos los costos económicos relevantes para adquirir ese bien o servicio. Y la regla es que consumimos el bien si el beneficio es mayor que el costo. Ahora, cuidado con los costos. Uno de los principales o de los primeros aportes de la economía es darnos luces sobre la naturaleza de los costos y sobre determinados costos que de manera natural o de manera espontánea muchas veces no tomamos en cuenta. Hasta acá la evaluación que señalamos puede parecer trivial, pero la economía nos advierte entonces sobre los riesgos de no estimar correctamente o subestimar los verdaderos costos implicados en una elección. Y es acá donde la economía aporta un concepto económico fundamental, que es el concepto del costo de oportunidad. Vamos a ver algunos ejemplos. Apartamos pensando en que somos invitados a un restaurante del tipo tenedor libre. Alguien más, en este caso, paga por el servicio y podemos comer todo lo que queramos. Surge la pregunta, ¿enfrentamos un problema de elección racional en condiciones de escasez? Sí, definitivamente sí. Debemos elegir qué comer entre, digamos, 15 alternativas. Ensaladas, vegetales cocidos o vegetales al wok, arroz, papas fritas, tallarines y proteínas como filete de vacuno, langostinos o pierna de cerdo al horno. Todo muy rico. El problema de escasez que enfrentamos entonces no está definido por nuestro presupuesto, ya que alguien más pagó por el servicio, ni por la cantidad de comida disponible, ya que se trata de un esquema de tipo tenedor libre. El problema de escasez, en este caso, está dado por la capacidad de nuestro estómago o nuestro punto de saciedad. El problema económico es entonces cuánto comer de cada alimento. Un langostino adicional implica menos espacio para el delicioso filete o para un trozo de la suculenta pierna de cerdo al horno. Lo mismo ocurre con los vegetales o los carbohidratos entre sí y entre estos y las proteínas. El ejemplo entonces del restaurante tenedor libre nos muestra cómo está presente el concepto de costo de oportunidad en las decisiones de consumo, aún en aquellos casos en los cuales no hay un desembolso monetario directo por parte del consumidor. Toda decisión de consumo implica un sacrificio en términos de aquello a lo que se renuncia para consumir lo que se ha elegido consumir. El costo de oportunidad de consumir A es la utilidad sacrificada o que hubiésemos obtenido si en vez de A hubiésemos consumido B, C o D. ¿Cuál es el concepto formalmente hablando? El costo de oportunidad es el valor de la mejor alternativa sacrificada. La utilidad sacrificada por el consumidor suele ser algo subjetivo, la mayoría de las veces, difícilmente traducible de manera exacta para otros consumidores. Si yo me encuentro en el ejemplo del restaurante tenedor libre,
Mi costo de oportunidad de consumir un bocado adicional de filete es la utilidad que hubiese significado usar ese espacio de mi estómago para consumir un bocado de langostinos o de pierna de cerdo al horno. Pero nótese que esa utilidad sacrificada es difícil o a veces imposible de expresarla en términos de cantidades perfectamente inteligibles para otras personas. Por esto decimos que en este caso el costo de oportunidad es algo subjetivo. Veamos otro ejemplo. En el caso de las decisiones de asignación de recursos por parte de las empresas, el costo de oportunidad se torna algo más objetivo, cuantificable. Para una empresa, el costo de oportunidad de asignar recursos a la producción, por ejemplo, de servicios alimenticios en un restaurante tenedor libre. En este caso nos ubicamos del lado de la oferta o del lado de los productores. Ese costo de oportunidad es la ganancia o beneficio que esa empresa hubiese obtenido si en lugar del restaurante los recursos hubiesen sido asignados a la producción de otro bien o servicio. Por ejemplo, servicios de autolavado o producción de arándanos o invertir esos recursos en un instrumento financiero. El costo de oportunidad de invertir una cantidad de dinero en el restaurante tenedor libre es entonces la cantidad de dinero que hubiéramos ganado si hubiéramos invertido los mismos recursos en alguna de las alternativas señaladas. Este concepto es una contribución clave de la economía al análisis de los costos de producción o del consumo. Antes de este concepto, los costos eran vistos como los gastos o costos en que incurrimos directamente, para los cuales debemos reducir nuestra disponibilidad de dinero. El costo de oportunidad, aunque es un costo implícito, representa un costo clave, en tanto debe tomarse en cuenta la utilidad o ganancia que sacrificamos al elegir un camino, una opción de consumo o un determinado tipo de inversión. Supongamos que deseamos consumir esparcimiento. Veamos otro ejemplo. Deseamos consumir esparcimiento o entretención en las primeras horas de un viernes en la noche. Para simplificar, vamos a suponer que existen 4 alternativas. Salir a cenar con amigos, 2, ir al cine, 3, ir a la fiesta del primo Pancho, 4, quedarnos en casa disfrutando de un buen libro. Supongamos que elegimos la opción 3, ir a la fiesta del primo Pancho, y deseamos evaluar su costo de oportunidad. El paso 1 es la jerarquización de las alternativas sacrificadas en términos de la satisfacción que ellas pudieran habernos generado. Como se trata de una evaluación subjetiva, nos interesa ordenar la satisfacción o utilidad que hubiéramos podido obtener de esas alternativas sacrificadas. Aunque sea difícil ponerle números, sí podemos ordenarlas en función de la apreciación que hacemos de estas alternativas. Al ordenar nuestras preferencias, supongamos que encontramos que preferimos la opción 4 a la opción 2. Por ejemplo, preferimos quedarnos en casa disfrutando de un buen libro que ir al cine. Y a su vez preferimos ir al cine que salir a cenar con amigos. Entonces hemos ordenado todas las alternativas distintas a ir a la fiesta del primo Pancho y hemos encontrado que la alternativa que mejor o que preferimos, que mejor satisface nuestras necesidades, es quedarnos en casa disfrutando de un buen libro. Esa es la mejor alternativa a la vía que tomamos, que es ir a la fiesta del primo Pancho. En este caso, entonces, decimos que el costo de oportunidad de ir a la fiesta del primo Pancho es la satisfacción perdida por no habernos quedado en casa disfrutando de un buen libro. Nótese que esta definición es cualitativa y muy personal. Por una parte, el costo de oportunidad de una elección de consumo depende de la manera como cada consumidor evalúa o jerarquiza cualitativamente sus alternativas. Por otra parte, esa jerarquización es muy personal y subjetiva en términos de que esa valoración difícilmente pueda ser compartida o entendida por otras personas. Cada uno de nosotros tiene sus propias preferencias. Vamos a ver otro ejemplo. En este caso, vamos a ver el ejemplo de una decisión de inversión. Supongamos que un modesto inversionista tiene varias opciones para invertir $100,000. Opción A, una plataforma de conexión de usuarios y oferentes de servicios de terapia psicológica usando una aplicación web. Opción B, una pequeña flotilla de autos para ofrecer servicios de transporte para ejecutivos. Opción C, un portafolio de acciones y bonos manejado por un banco. Y opción D, un criadero de perros de una raza que está de moda en el país. Supongamos que nuestro inversionista se ha decidido por la opción D,
o sea, por invertir en un criadero de perros, y que desee evaluar el costo de oportunidad de su inversión. Después de estudiar las demás opciones, se sabe o sabemos que las tasas de rendimiento esperado anual de cada una de esas alternativas, ponderadas por el riesgo, son las siguientes. La plataforma de servicios de terapia rendiría 8%, la flotilla de autos rendiría 7.5% y el portafolio de acciones y bonos rendiría 12.5%. Como observamos, la opción que más rinde, que tiene mayor beneficio, es el portafolio de acciones y bonos. Por lo tanto, el rendimiento de esa opción se convierte en el costo de oportunidad de invertir en el criadero de perros. En nuestro caso, como se trata de una inversión global de $100,000, el costo de oportunidad de invertir en el criadero de perros es de $12,500 por año, o sea, 12.5% multiplicado por $100,000.